Muy bien, segunda de Samuel capítulo 2 en esta noche. Vamos a seguir con el estudio que comenzamos la semana pasada en el segundo capítulo de segunda de Samuel. Y como sabemos, Saúl y sus hijos ya han muerto. Los habitantes de Jabes Galaad los han sepultado. David reconoce lo que ellos hicieron por su Señor y les dice que hicieron muy bien y que les desea que el Señor haga lo mismo con ellos y que puedan ser bendecidos por su lealtad a su Señor. Pero no todo el mundo estaba contento. Recordamos también que David fue consagrado como rey de la tribu de Judá y no todo el mundo estuvo contento con el hecho de que David fuera consagrado como rey de la tribu de Judá, porque me imagino yo que han de haber pensado que así como fue consagrado rey de la tribu de Judá, iba también a querer ser consagrado rey del resto de Israel. Y había un hombre que se llamaba Abner que no quería que David fuera rey. De hecho, vamos a ver aquí hoy que este hombre Abner quería poner a uno de los hijos de Saúl que no habían muerto con Saúl en el campo de batalla como el rey de Israel. Entonces, vamos a comenzar hoy en segunda de Samuel capítulo 2 en el versículo 8. Y vamos a ver ahí, pero Abner, hijo de Ner, que había sido general del ejército de Saúl, vale la pena notar ahí que había sido general del ejército de Saúl. ¿Sí? Eso es importante porque si es general del ejército de Saúl, entonces sentía que debía cierta lealtad a Saúl. Sentía que debía cierta lealtad a Saúl y por lo tanto iba a hacer todo lo posible por honrar la memoria de Saúl. Entonces tenemos que estar enterados de esto, porque entonces esto nos va a ayudar a saber por qué es que está pasando lo que está pasando. Entonces noten ahí en el versículo 8 de nuevo, pero Abner, hijo de Ner, que había sido general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim. Y ahí lo nombró rey de Galaad, de Jesurí, de Jezreel, de Efraín, de Benjamín y de todo Israel. Noten que dice de todo Israel. Evidentemente Abner había escapado del campo de batalla en donde Saúl y sus hijos murieron, y obviamente este hijo Isboset no estuvo con Saúl en la batalla contra los filisteos. Por eso él no murió, por eso él no cayó juntamente con Saúl y sus demás hijos como ellos lo hicieron. Ahora, noten que dice que lo nombró rey de todo Israel, pero eso era lo que Abner quería. Sin embargo, como ya vimos en los primeros 7 versículos de este capítulo, la tribu de Judá ya había consagrado a David como su rey. La tribu de Judá ya había consagrado a David como su rey. Entonces no podía ser, aunque quisiera, rey de todo Israel, porque Judá ya había reconocido a David como rey. Y sabemos que Dios había ya ungido a David para que fuera el rey de todo Israel, pero todavía no llega su tiempo. Y vemos aquí una vez más ese carácter de David, de paciencia, de estar tranquilo, de no acelerarse, de no adelantársele a Dios, sino de esperar hasta que Dios hiciera las cosas en su tiempo. Ahora recuerden, Abner era el primo de Saúl, entonces además de ser el general del ejército de Saúl, era también pariente de Saúl. Lo vimos en primera de Samuel capítulo 14 y el versículo 50. Y también fue el comandante en jefe de los ejércitos de Saúl por muchos años. Todo el tiempo que Saúl anduvo entrando y saliendo en campañas militares, Abner estuvo ahí con él. Ahora, él conoció a David, Abner conoció a David y lo conoció por primera vez cuando David era apenas un jovencito y había ido a visitar a sus hermanos al campo de batalla, y fue cuando se le presentó a David la oportunidad para pelear contra Goliat, porque nadie del ejército de Saúl, ni Saúl mismo, y obviamente ni Abner tampoco, quisieron ir a pelear contra el filisteo, que era Goliat. Entonces Abner había estado presente cuando David fue a pelear contra Goliat, porque no había ni un solo hombre en el ejército de Saúl, incluyéndolo a él, que estuviera dispuesto a enfrentarse a él. Y vamos a ver cómo Abner tenía razones para que David no le cayera bien.
Si se acuerdan ustedes cuando estudiamos Primera de Samuel, en Primera de Samuel capítulo 17 y el versículo 57, se nos dice ahí que cuando David volvía de matar al filisteo, a Goliat, Abner lo tomó del brazo y lo llevó ante Saúl mientras David llevaba en su mano la cabeza del filisteo. Entonces imagínense a este general, sí, que ha servido a Saúl por tanto tiempo, que ha sido uno de los principales de Saúl. Imagínenselo a él viendo a este joven, ¿sí?, yendo a una batalla a la que ninguno de los hombres de Saúl había querido ir, y regresar con la cabeza de Goliat en sus manos. Regresar después de haber derrotado a Goliat y después de haber hecho lo que ninguno de los grandes guerreros de Saúl había querido hacer. Imagínense entonces lo que había en el corazón de Abner entonces. Sí, debía haber admiración por David, debería de haber admiración por lo que había hecho, pero vamos a ver más adelante que ese no fue el caso. ¿Sí? Ahora, años después, si ustedes se acuerdan bien, en 1 Samuel capítulo 26 tenemos un incidente en el que David anda huyendo de Saúl y Saúl lo anda siguiendo con todo su ejército. Y David y Abisai, uno de sus siervos, ven el campamento de Saúl y es de noche. Y David y Abisai se avientan al campamento de Saúl y encuentran a Saúl completamente dormido, a Abner completamente dormido, a toda la guardia que debería estar cuidando de Saúl completamente dormidos, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace David y Abisai? Primero Abisai le dice, ¿sabes qué? Déjame agarrar la lanza y atravesarlo para que quede ahí muerto, ¿sí? Pero David le dice, no, yo no voy a tocar al ungido de Dios, yo no le voy a hacer nada. Pero sí tomó la lanza y una vasija de agua de la cabecera de Saúl. En 1 Samuel capítulo 26, en el versículo 12, nos dice que tomó de la cabecera de Saúl la lanza y la vasija con agua y se salieron del campamento y nadie se dio cuenta de nada, pues el Señor había hecho que todos cayeran en un sueño profundo. Y entonces David, no siendo un tonto, ¿verdad?, se fue a un lado opuesto, se fue al lado opuesto del monte, se nos dice en el versículo 13 de 1 Samuel 26, y se detuvo a cierta distancia sobre la cumbre del monte. Y desde ahí gritó muy fuerte, de modo que todo el ejército de Abner, su general, lo oyeron. Entonces escuchen eso, todo el ejército de Abner, el general de Saúl, lo oyó a David. Y dijo, David hablando aquí, Abner, noten que se dirige directamente a Abner, respóndeme. Y Abner le respondió, ¿quién crees que eres para gritarle al rey así? Ahora David no le estaba gritando al rey, David le estaba gritando ¿a quién? A Abner. Y David le contestó, noten lo que le contesta David, ¿no es verdad que eres todo un hombre y que no hay otro como tú en todo Israel? Lo está, como lo que lo está, ¿cómo decimos en México? Lo está cucando, lo está así como lero, ¿verdad? Tú que eres muy acá, te crees muy macho, eres macho entre los machos, ¿verdad? Te crees un Gabino Barrera cualquiera, ¿verdad? Te crees como que nadie te puede... ¡Ey! ¿Qué onda? ¿Qué te pasó? ¿Sí? Entonces, sigue diciendo David, ¿por qué no has protegido la vida de tu rey? Un simple hombre ha entrado en el campamento y pudo haber matado a tu señor el rey. Noten cómo se ve David a sí mismo. Un simple hombre. Tú eres un gran hombre. Está reconociendo lo grande que es Abner por ser el general de Saúl. Está, como quien dice, haciéndole caravana en cierta forma a la autoridad que tiene Abner. Y él se llama a sí mismo un simple hombre. Ha entrado al campamento y pudo haber matado al rey. Y luego le sigue diciendo en el versículo 16, este descuido de tu parte no está nada bien. Juro por el Señor que mereces la muerte, pues no has sabido proteger al rey que es el ungido del Señor. Compruébalo por ti mismo, ¿dónde están la lanza del rey y la vasija con agua que estaban en la cabecera? Y me imagino que David ha de haber levantado tanto la lanza como la vasija de agua para mostrarle a Abner que él las tenía, que había entrado a la tienda misma del rey, que se había parado cerquita del rey, que lo pudo haber matado y no lo mató. Creo que Abner no se vio muy bien delante del rey en esta instancia, ¿no? Y de sus tropas.
Creo que David, quizás sin querer, quizás queriendo, lo había convertido en un objeto de burla quizás. Quizás los hombres de Abner no tenían el valor como para burlarse de él o decir algo de él, pero podría haber sido que esto es lo que estaba pasando, ¿sí? Entonces no se vio muy bien delante del rey, delante de sus tropas. Entonces Abner tenía razones por las cuales no quería ver a David como rey de Israel. Me imagino que en su mente, cuando Saúl y sus hijos murieron, los que debían tomar el reinado, los que debían tomar el trono, murieron, inmediatamente empezó a maquinar, ¿a quién puedo poner? ¿A quién puedo tomar y ponerlo como rey en lugar de Saúl para que David no vaya a ser rey? Para que David no vaya a lograr lo que él mismo sabía, porque como vamos a ver más adelante, escuchó a Saúl decir que David iba a tener mucho éxito, lo que él mismo sabía que iba a pasar, ¿sí? Quizás empezó a maquinar las ideas en cómo podía detener esto que estaba pasando, ¿sí? Porque en su corazón tenía razones para que David no llegara a ser el rey de Israel. Y además, a menudo, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero la gente tiene la tendencia de adoptar sin darse cuenta la personalidad de las personas con las que se rodea. ¿Se han dado cuenta a veces? Que las personas tienen la habilidad para adoptar de alguna manera ciertas características, ciertas maneras de comportarse de las personas con las que se rodean. Yo tenía un patrón que se llamaba, bueno, no voy a decir el primer nombre, ¿verdad? Pero se apellidaba Pagano, ¿ok? Y en serio, ese era el nombre del patrón. Y era un patrón que era bien duro y a menudo se podría decir que podría decir que fue un poco abusivo con la gente que trabajaba con él, ¿verdad? Y me acuerdo que cuando llegué yo a pedir trabajo ahí, mi esposa, en ese tiempo no la conocía, pero ella estaba trabajando como recepcionista. Y me acuerdo que después de trabajar un tiempo ahí la conocí y empezamos a salir y nos hicimos novios, etcétera, etcétera. Y como después de 2 o 3 años de trabajar ahí, de ser novios, me acuerdo que una vez me dijo, ay, te pareces tanto a Pagano. Y yo, ande pues no me gustó nada no me gustó nada que me comparara con Pagano, porque yo sabía lo que ella sentía por Pagano y lo que mucha gente, porque yo era supervisor del departamento de cortes, sentía por Pagano. Y entonces le dije, no me digas eso, por favor. Y me dice, pues cuídate porque estás empezando a parecerte mucho a él, a hablar como él habla. ¿Sí? Y eso puede suceder en cualquier lugar, inclusive en la iglesia puede suceder. A veces la gente puede adoptar el carácter de los líderes, de algún líder del cual están muy cercano, o Dios guarde la hora del pastor. Yo espero que ninguno de los siervos que trabajan conmigo adopten mi carácter, porque a veces mi carácter puede ser pues medio salido de onda, ¿verdad? Pero suele suceder, vemos a parejas, ¿verdad? Que conforme va pasando el tiempo, de tanto vivir juntos, de tanto estar juntos, hasta empiezan a parecerse el uno al otro, ¿verdad? Normalmente el hombre sale ganando porque se empieza a parecer más a la esposa, ¿verdad? Claro que la esposa sale perdiendo si la esposa empieza a parecerse más al esposo, ¿verdad? Pero en fin, empiezan a parecerse unos a otros, ¿sí? Y quizás Abner había adoptado algo del carácter y animosidad de Saúl hacia David. Después de tanto tiempo de verlo perseguirlo, de verlo casi agarrarlo del cuello y de ver a David a escabullírsele e írsele, quizás algo del carácter de Saúl se le había pegado a Abner. Y esto me hace pensar a mí que lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15 y el versículo 33 es algo muy cierto. Y algo de lo que debemos de tener cuidado. Porque Pablo nos dice en 1 Corintios 15:33, no te dejes engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Era algo que mi mamá me decía tanto a mí cuando estaba joven. No más que ella no lo decía así como Pablo. Ella decía, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Ok? Entonces cuidado con quién andas. Y yo siempre me rebelé contra ese dicho porque yo decía, no, yo no voy a ser como ellos, sino más que son los únicos amigos que tengo. Pero como les he dicho otras veces, terminé siendo más como ellos que como de lo que yo quería ser como ellos y haciendo muchas de las cosas que ellos hacían. También Pablo le aconseja a su hijo en la fe, Timoteo, en 2 de Timoteo, capítulo 2 y el versículo 22. Huye también de las pasiones juveniles
y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con aquellos que con un corazón limpio invocan al Señor. ¿Por qué le dice Pablo a Timoteo que siga la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con aquellos que con un corazón limpio invocan al Señor? Porque también lo contrario del versículo anterior que leímos es cierto. Si las malas compañías corrompen las buenas costumbres, entonces las buenas compañías nos van a inculcar o nos van a ayudar a ser mejores a nosotros. Yo no sé si ustedes han experimentado eso, pero yo con mi esposa puedo decirles que ella me hizo ser mejor de lo que era. Porque si ustedes me hubieran conocido cuando ella me conoció, calle, boca, pare, lengua. Ok, quién sabe cómo me hubiera ido. Y ella ayudó a Dios a sacar lo mejor de mí. Los hermanos varones, yo sé que ustedes saben que eso es verdad. Porque cuando conocimos a nuestra esposa, a la que ahora es nuestra esposa, qué bárbaro, éramos una perita en dulce, éramos los más empalagosos, pensábamos en cómo agradarla, pensábamos en qué darle, en cómo llegarle, en qué palabras decirle, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero luego con el tiempo, y quizás si ya tienen mucho tiempo de casados, quizás algunas de las cosas han menguado y el verdadero carácter sale y como decimos en México, empezamos a mostrar el cobre, ¿no es cierto? Empezamos a mostrar el cobre y nos damos cuenta que no somos moneditas de oro, ¿verdad? Pero nuestra esposa con amor, con gracia, misericordia, con afecto, con compasión, nos toma y nos hace los hombres que necesitamos ser. ¿Ya? Ahora, en estos días es más fácil para las mujeres hacer esto. Creo que es más fácil hacerlo. Quizás estoy equivocado, pero creo que es más fácil hacerlo. Pero en mis tiempos, calle, boca, para lengua otra vez. Yo soy el hombre, yo soy quien soy y no me parezco a nadie. Y tú no me vas a decir que tengo. A mí no me vas a mangonear, ¿ok? Yo no voy a ser mandilón de nadie, ¿ok? Cosas así, ¿no? Pero ellas sacan lo mejor de nosotros y gracias a Dios que yo tuve la esposa que tuve, porque en realidad puedo ver en mi vida reflejada mucho del carácter de Cristo, porque ella fue la que a menudo me llamó la atención y me dijo, ¿así se portaría Jesucristo? ¿Esas son las palabras que usaría Jesucristo? Así. Y pues cada vez que hacía eso, ella como que yo, chihuahua, hombre, ¿qué estoy haciendo? No me estoy dando cuenta de lo que estoy haciendo, no estoy prestando atención a lo que estoy haciendo, ¿verdad? Entonces, de nuevo, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Pero si seguimos la justicia, la fe, el amor y la paz con aquellos con un corazón limpio, invocan al Señor, nosotros también vamos a hacer de igual manera que ellos. ¿Y saben qué nos dice esto? ¿Saben qué nos dice esto? Lo que le está pasando a David aquí, ¿ok? Ya su archienemigo Saúl ha muerto. Ya no queda nadie de Saúl que pudiera ser rey, excepto Isboset, que nadie sabía que todavía estaba vivo. Y en lugar de poder descansar en el hecho de que ha sido proclamado rey de Judá, ¿qué sucede? Que este hombre Abner viene, se presenta y todavía sigue igual de enchilado, igual de amargado, igual de enojado contra David que lo que estaba su señor. Y lo que esto nos dice, creo yo, es que desde la perspectiva de lo que David hizo en esta situación, ¿sí? A menudo hacer lo correcto también nos acarrea enemigos. ¿Escucharon eso? A menudo también hacer lo correcto nos acarrea enemigos. Porque David se había comportado derecho, se había comportado como todo un hombre, se había comportado como un siervo de Dios, como un hijo de Dios, se había comportado de una manera leal hacia Saúl, aun cuando Saúl lo anduvo queriendo matar por todo ese tiempo. Entonces, hacer las cosas correctamente a menudo también nos traen enemigos a nuestra vida, ¿verdad? Queremos hacer las cosas como deben ser, queremos hacer las cosas para glorificar a Dios, queremos hacer las cosas de la manera correcta y de todas maneras siempre hay alguien que no está contento, siempre hay alguien que nos odia, siempre hay alguien que nos quiere hacer daño, ¿sí? En el Salmo 86, los versículos 14 y 15, noten lo que dice el salmista: Dios mío, gente soberbia se levanta contra mí, gente violenta hace planes para quitarme la vida.
Son gente que no te toma en cuenta. Así como Abner no estaba tomando en cuenta lo que Dios había dicho, no estaba tomando en cuenta la voluntad de Dios. Simplemente estaba viendo con sus propios ojos de amargura, de ira, de resentimiento. En el versículo 15 sigue diciendo el Salmo 86, pero tú, Señor, eres un Dios compasivo y clemente, lento para la ira, pero grande en misericordia y verdad. Y qué bueno que Dios es así. Qué bueno que Dios es grande en misericordia. Qué bueno que podemos contar con Él para siempre decirnos la verdad, pero siempre también envuelta en gracia. En el Salmo 94, los versículos 21 y 23, dice, ellos conspiran contra la vida del justo y condenan a muerte al que es inocente. Pero tú, Señor, eres mi refugio, eres mi Dios y la roca en que confío. Versículo 23 del Salmo 94 sigue diciendo, tú les devolverás su iniquidad y los destruirás con su propia maldad. Tú, Señor y Dios nuestro, los destruirás. Y vamos a ver más adelante, al seguir esta historia, cuál fue el resultado final o dónde terminó Abner por todo lo que estaba haciendo. En Mateo 27 y los versículos 22 y 23, cuando Jesús está delante de Pilato y está preguntándole al pueblo, ¿qué es lo que quieren que haga con Jesucristo? Noten, cuando Él les pregunta esto, les dice, ¿qué debo hacer entonces con Jesús, al que llaman el Cristo? Y todos le dijeron, que lo crucifiquen. Y el gobernador les dijo, pero ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más y decían, que lo crucifiquen. Y llegaron hasta decir que la culpa de su muerte cayera sobre sus descendientes, que sus hijos pagaran por lo que ellos estaban haciendo ahí. ¿Hasta dónde llegó la amargura de estos hombres en contra de Jesús? En contra de Jesús. Pedro nos dice en el 1 de Pedro capítulo 5, los versículos 8 al 11, sean prudentes, manténganse atentos, porque su enemigo el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Pero ustedes manténganse firmes y háganle frente. Sepan que en todo el mundo sus hermanos están enfrentando los mismos sufrimientos. Pero el Dios de toda gracia, que en Cristo nos llamó a su gloria eterna, los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá después de un breve sufrimiento. A Él sea dado el poder por los siglos de los siglos. Amén. Entonces todos estos enemigos se levantan contra nosotros, y el mayor enemigo que se levanta contra nosotros, especialmente cuando estamos haciendo lo correcto, ¿quién es? Es Satanás. Queremos hacer las cosas bien y Satanás va y mete la cola, Satanás va y se mete ahí en medio para hacernos tropezar, para hacernos caer, para hacernos decir cosas que no debemos decir, para hacernos hacer cosas que no debemos hacer. Y saben que debemos de recordar siempre, ¿sí?, que Dios nos ha dado un espíritu de amor, de poder, de dominio propio, ¿sí? Y tenemos que hacer más uso de ello porque está en nuestra disponibilidad. Aquí podemos ver que Abner no tenía o no hacía uso de ninguna de esas cosas. ¿Por qué? Porque no tomaba en cuenta lo que Dios estaba haciendo. No tomaba en cuenta que el plan de Dios estaba por cumplirse. Versículo 10 del segundo libro de Samuel en el capítulo 2, noten lo que dice ahí. Isboset, hijo de Saúl, tenía 40 años cuando comenzó a reinar sobre Israel y reinó 2 años. Los únicos que siguieron a David fueron los de la tribu de Judá. Y David reinó en Hebrón sobre la tribu de Judá 7 años y 6 meses. Abner salió de Mahanaín hacia Gabaón al frente de los siervos de Isboset, hijo de Saúl. Y Joab, hijo de Zeruyá, y los siervos de David salieron y se encontraron con los hombres de Abner junto al estanque de Gabaón. Y ahí se detuvieron, los unos a un lado del estanque y los otros al otro lado. Ahora noten aquí lo que está sucediendo, ¿ok? Por no someterse, por no querer simplemente decir, ok, esto es lo que Dios está haciendo, lo que dijo que iba a hacer, lo que había prometido que iba a hacer. Ahora parece ser que sin ninguna razón David estaba muy tranquilo allá en Hebrón reinando sobre la tribu de Judá, que era la tribu que lo había nombrado como rey, ¿sí? Y ahora parece ser que Abner e Isboset quieren atacar al ejército de David. Quieren ir y buscarle pleito a David, cuando David estaba muy tranquilo. David no quería el reino sobre Israel. David estaba dispuesto a acatar lo que Dios dijera, pero
de nuevo, Abner no se quiere someter a lo que está sucediendo. Al contrario, él quiere someter a la tribu de Judá también bajo el reinado de Isboset, porque eso es lo que él siente que debe suceder. Y recuerden lo que David les había dicho a los habitantes de Jabes Galaad en el versículo 7 de este mismo capítulo. Y ahora ha muerto Saúl su señor, esfuércense y cobren ánimo, pues las tribus de Judá han resuelto consagrarme como su rey. Entonces podemos ver que David no intentó imponerse como rey de todo Israel, no intentó imponerse como rey sobre estos hombres de Jabes Galaad. Sí, estuvo contento con su propia tribu y lo había aceptado como rey, y no parece ser que haya comenzado ninguna campaña para ser proclamado rey sobre todo Israel. Pero la amargura que había en el corazón de Abner, influenciado quizás por un sentido equivocado de lealtad a Saúl y la familia de Saúl, sí, lo llevó a pelear contra David y su ejército. Ahora, Abner había oído las palabras que Saúl le dijo a David en aquella ocasión de la que estábamos hablando, cuando se metió al campamento y los encontró dormidos y quitó la lanza y el jarrón que estaba ahí a un lado de Saúl. ¿Sí? Saúl le dice en 1 Samuel 26-25, que el Señor te bendiga, hijo mío, no tengo la menor duda de que tú harás grandes cosas y que tendrás mucho éxito. Y después de esto David se fue por su camino y Saúl regresó a su tierra. Entonces, de nuevo, Abner había visto que esto era lo que estaba sucediendo. Abner había visto lo que su mismo Señor le había dicho a David. Sí, entonces ya tenía idea de lo que iba a suceder. Pero de nuevo, la amargura no lo dejó estar en paz. El deseo de venganza no lo dejó estar en paz. El pensar, no, me hiciste verme como un tonto delante de mis hombres y delante de mi rey, y eso no te lo voy a perdonar nunca. Lo llevó a comportarse de esta manera. ¿Sí? Igual que los fariseos en Mateo 27. Sí, en donde animaron a todo el pueblo para que gritaran que recaiga su muerte, la muerte de Jesús, sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Qué tan grande tendría que ser la amargura que tenían contra Jesús, el coraje que tenían contra Jesús, que estaban dispuestos a decir que su muerte caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos? ¿Quién de nosotros haría eso? ¿Qué tan enojados tendríamos que estar? ¿Qué tan ofendidos? ¿Qué tan amargados y deseosos de venganza tendríamos que estar como para desearle a nuestros hijos que el castigo por nuestro pecado caiga sobre ellos? Pero la amargura del corazón hizo a Abner que desperdiciara la oportunidad de unificar al reino, y lo llevó a pelear en contra de quien Dios había ungido por ser el legítimo rey de Israel. ¿Saben qué me recuerda a los políticos de nuestros tiempos? ¿Sí? Los políticos de nuestros tiempos, y no importa de qué partido sean, ¿ok? Si el partido contrario al mío está en el poder, no importa qué hagan, por bien que esté lo que están haciendo, voy a decir que la están regando, que no saben lo que están haciendo, que no tienen idea de lo que están haciendo, ¿sí? Que no tienen al pueblo, el interés del pueblo en mente cuando están haciendo lo que están haciendo. Y si llegan a tratar las cosas volteadas al revés y el otro partido llega a estar en el poder, los que no están en el poder también van a acusar de lo mismo a los demás. Y nunca, se fijan que nunca hay un acuerdo, nunca hay un acuerdo. Y siempre uno tiene que meterle zancadilla al otro y de alguna manera tratar de buscar, meter cosas en las diferentes situaciones que están enfrentando para sacarle sangre al otro. ¿Sí? Entonces aquí Abner y el pueblo de Israel tenían la oportunidad de ser unificado, tenía la oportunidad de ser un solo reino, de ser el reino que Dios había querido que fuera, un reino que magnificara el nombre de Dios, que presentara a Dios a todos los reinos que estaban a su alrededor, que fuera una manifestación de la gracia, del poder, de la misericordia, de la compasión de Dios. ¿Y qué hacen? Por la amargura de corazón pierden esa oportunidad. ¿Saben qué, mis hermanos? En esta noche quiero hacer un llamado a todos los que me están viendo, a todos los que me están oyendo, a los que están aquí conmigo. Si hay alguna raíz de amargura en su corazón contra cualquier persona, por cualquier cosa que les hayan hecho, por malo que haya sido,
por lo largo del tiempo que ha pasado. Examinémonos todos nosotros mismos y busquemos sacar esa raíz de amargura de nuestros corazones. Porque esa raíz de amargura un día nos puede llevar a hacer cosas que no debemos hacer. Nos puede llevar a decir cosas que nunca deberíamos decir. Nos puede llevar a hacer cosas que están claramente en contra de la voluntad de Dios, pero esa raíz de amargura no nos deja estar en paz. No estamos en paz ni con nosotros mismos, porque cada vez que lo recordamos, ¡ah!, volvemos a sentir la ira, volvemos a sentir el coraje. ¿Saben cómo se le llama eso? Resentimiento. Es volver a sentir algo que ya se sintió hace tiempo, y volver a sentirlo y dejar que ese resentimiento nos lleve una vez más a airarnos contra la persona que nos hizo por lo que estamos amargados, y pudiéramos haber sido los reconciliadores, pudimos haber sido los pacificadores, pudimos haber sido aquellos que trajeran sanidad a la relación, y no lo hacemos. Y no lo hacemos. Digo, cada año tenemos varias oportunidades como cristianos, ¿verdad?, para reunirnos con la familia. El domingo de resurrección, el día de acción de gracias, el día de la Nochebuena, el día de Año Nuevo, ¿sí? Y en todas las reuniones hay, bueno, en casi todas, no voy a decir todas porque no los conozco a todos, pero en casi todas las reuniones hay alguien, hay uno, ¿sí? El tío Pedro, la tía Petra o alguien que siempre llega y como dice no, mejor no voy a decir como decía mi papá porque es muy feo, pero siempre llega con su contienda, que algo tiene contra alguien, y en lugar de buscar ser los pacificadores, al contrario, a veces hasta alimentamos la situación, y a veces echamos las manos al cielo y mejor nos queremos ir. Sí, pero no, debemos buscar ser los pacificadores. Recuerden que somos embajadores de Jesucristo, dice Pablo. Y debemos rogar a todo mundo que se reconcilien con Dios por medio de Jesús. Señor Jesucristo dijo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Sí, entonces cuando buscamos hacer las paces, cuando no dejamos que la amargura llene nuestro corazón, cuando no permitimos que esa amargura nos estorbe para hacer cosas buenas que debemos hacer, entonces somos hijos de Dios, somos llamados hijos de Dios. Pablo les dice a los Efesios, en Efesios 4, los versículos 31 y 32, desechen todo lo que sea amargura, enojo, ira, gritería, calumnias y todo tipo de maldad. En vez de eso, sean bondadosos y misericordiosos y perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Noten, deséchenlo. Échenlo para afuera. Esa raíz de amargura que están recordando ahorita, que quizás hacía mucho tiempo no les afectaba nada, ahorita les está afectando por alguna razón, quizás mis palabras lo ha traído a relucir. Por favor, deséchenla. En Hebreos capítulo 12 y el versículo 15 nos dice, tengan cuidado. No vayan a perderse la gracia de Dios. No dejen brotar ninguna raíz de amargura, pues podría estorbarles y hacer que muchos se contaminen con ella. Tengan cuidado, porque no solamente los va a afectar a ustedes, va a afectar a sus familias, va a afectar a sus compañeros de trabajo si es en el trabajo. ¿Sí? Va a afectar tantas cosas. ¿Sí? A veces en el trabajo nos pasan cosas que nos hacen amargarnos. No sé si les ha pasado a ustedes, pero cambian de supervisor o de gerente. Y ustedes eran bien cuatachos con el gerente o el supervisor anterior. Y este supervisor o gerente no se parece en nada al supervisor anterior. Y en lugar de buscar hacer las paces, de trabajar con él, de encontrarle el lado de esto y el otro, ¿qué pasa? Se amargan en contra de él o ella. ¿Y qué sucede? Empiezan a buscar maneras para hacerlo tropezar, para que las cosas no le salgan bien, para que las cosas le salgan mal inclusive. ¿Y a quién va a lastimar eso al final de cuentas? ¿A quién va a lastimar eso? A nosotros mismos. Entonces no dejemos que esas raíces de amargura nos contaminen a nosotros y contaminen a muchos también. Noten lo que dice Santiago, en Santiago capítulo 3, los versículos 13 al 18. Noten, ¿quién de ustedes es sabio y entendido? Demuéstrelo con su buena conducta y por medio de actos realizados con la humildad propia de la sabiduría. Pero si ustedes abrigan en su corazón amargura, envidia y rivalidad, no tienen de qué presumir y están falseando la verdad.
Esta clase de sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, estrictamente humana y no diabólica. ¿Saben lo que dice en la Reina Valera 60? Dice que es animal, ¿ok? Yo no lo estoy diciendo, eso es lo que dice la Biblia en Reina Valera 60. Aquí no lo dice tan gacho, pero ¿qué es peor? ¿Diabólico o animal? No. Digo, ¿cuál escogen ustedes? ¿Verdad? Cualquiera de las dos debería resultar ofensivo para nosotros. Y el antídoto para ello, ¿qué es? Deshacernos de esas raíces de amargura. Pedro nos dice en segunda de Pedro, en el capítulo 2, los versículos 23 al 25, y con esto vamos a terminar esta noche. Hablando de Jesucristo, escuchen y lean después lo que les voy a leer ahorita. Hablando de Jesucristo, Pedro dice en primera de Pedro capítulo 2, los versículos 23 al 25. Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando sufría, no amenazaba, sino que remitía su causa al que juzga con justicia. Él mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados al madero, para que nosotros, muertos ya al pecado, vivamos para la justicia. Por sus heridas fueron ustedes sanados, porque ustedes eran como ovejas descarriadas. Noten la última parte del versículo 25. Pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. ¿Han vuelto al pastor que cuida de sus vidas? ¿Hemos vuelto al pastor que cuida de sus vidas? Entonces, claramente el pastor que cuida de nuestras vidas nos está exhortando, nos está llamando a que dejemos a un lado cualquier raíz de amargura que pudiéramos tener en el corazón, que pudiera de alguna manera contaminarnos a nosotros y pudiera contaminar a otros que tengan contacto con nosotros. Perdonémonos mejor los unos a los otros. No busquemos nuestro propio bien, sino el de los demás. Y ayudemos a los que tienen este tipo de raíces de amargura a hacerlas a un lado para que puedan ser hijos del Dios del cual nosotros nos decimos hijos. Mis hermanos, no vale la pena estar todos amargados, sentirnos todos heridos. No vale la pena, porque los que terminan perdiendo somos nosotros mismos. Entonces no seamos como Abner en este caso. Démonos cuenta de lo que Dios está tratando de hacer y sometámonos a su plan. Sí, sometámonos a su plan, porque el plan de Dios es el mejor plan que se puede tener. Amén. Oremos.